Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Y bueno, pues en esta mañana tengo que hacer algunas cositas, unos pagos de asunto de la radio. Y bueno, pues mientras que voy camino a hacer estas gestiones, pues les voy a explicar una experiencia que tuvimos y que esto puede ser bueno para los pastores, algo que no se debe de hacer. Pero bueno, también es un testimonio de bendición, porque de todo aprendemos, aun cuando el enemigo pues quiere hacer mal. Y se trata que resulta que cuando tuvimos el auge fuerte de la radio, es decir, que cuando realmente había mucha bendición, que vino Carlos Anacondia sobre el año 89-90, pues hicimos campañas y realmente Dios se movió de una manera como nunca antes en la historia de España. Esa es la verdad y es lo que yo pienso. Y entonces resultó que, bueno, pues en aquel entonces se convirtió, ya conocían al Señor, pero ahí se convirtieron fuerte Manolo Gabarri, Juan Vidal, que ya partió con el Señor, y uno, bueno, pues un poquito posteriormente hubo una llamada de una mujer que necesitaba liberación, ¿verdad? Entonces, pues esta llamada la recibió Manolo, no recuerdo bien, y dijeron que si podíamos ir en aquel tiempo, si podíamos ir a su casa, a orar por ella y por liberación. Entonces, pues bueno, me lo dijo Manolo y Juan, pero yo no me sentí bien, no sé por qué, sentía que no debíamos ir a eso, y dije que no. Y entonces él dijo, hombre, pero es que tenemos que ir, porque la payica, como decía, pues necesita. Y bueno, me quiero sentir mal, hombre, digo, a lo mejor es que, bueno, pues habrá que ir. Total, que entonces fuimos allí, y cuando llegamos en Barcelona, a aquella casa, aquel piso, bueno, en una zona rica, se entendía que era una mujer adinerada, y cuando llama a la puerta y abre la puerta, hermanos, nada más ver en la cara, la forma, la manera, siento que aquello era una trampa del enemigo. Impresionante, sinceramente. Entramos dentro y bueno, era algo terrible. No era el miedo, no teníamos miedo, pero era una situación complicada. La mujer estaba totalmente atrapada por el enemigo. Era increíble, porque esta mujer resultó, subimos después, que había hecho pacto con el diablo, misas negras, bueno, de todo lo habido y por haber con el enemigo. Tenía la radio puesta y les diré que los demonios se escuchaban a través de la radio, porque ella escuchaba Radio Amistad, y realmente para ella pues fue una gran bendición el encontrar Radio Amistad, porque le daba consuelo. Pero claro, una mujer que había hecho tanta brujería, tanto pacto con el diablo y tantas cosas malas, pues de la noche a la mañana no podía ser. Además ella tenía que venir, y entonces cuando nosotros fuimos, los demonios por la propia radio gritando, y dice Manolo, ¿no escuchas? Digo, claro. Entonces digo, es el enemigo que está actuando. Entonces, mientras que estábamos allí, el Señor me hizo sentir que lo que teníamos que hacer era el tratar de salir de aquella situación, simplemente hacer una oración y no hacer liberación, porque estábamos en su casa, iba a pegar gritos, podía ser un problema. Entonces yo sentí que no debíamos de hacer eso, y se lo dije a Manolo y a Juan. Les dije, mira, creo que no debemos de orar ni reprender, sino que yo he sentido del Señor de hacer una oración y marcharnos lo antes que podamos, porque creo que es un problema. Entonces, bueno, Manolo y Juan, que tenían mucho deseo de que el Señor se manifestara,
normal, y todos queríamos que el Señor se manifieste, pero siempre hay un orden, ¿no? Entonces, oramos por ella, nada más orar, imaginaros, se manifestó. Y entonces Manolo, yo me río porque es que tuvimos una situación, pero no es para reírse, tuvimos una situación gravísima, porque Manolo comenzó a reprender, y claro, el demonio se manifestó terriblemente, y el Manolo decía, que sale, ya verás que sale. Y dije, bueno, ya verás tú. Entonces, cuando tratamos de calmarla, ¿qué es lo que sucedió? La mujer se va a tirar directamente al balcón. Dios mío de mi vida. Entonces Manolo y Juan salieron corriendo detrás de ella, la agarraron a punto de tirarse el balcón. Oh, Dios mío, lo que pasamos. Entonces yo oraba al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces el Señor volvió a decirme, tenéis que salir de aquí. Tranquilidad, salir de aquí. Cuando os marchéis, se calmará. Porque claro, el enemigo, mientras que esté allí, pues quería hacer fechoría para luego poder culparnos. O sea, una situación tremenda. Entonces se lo volví a decir a Manolo, tenemos que salir de aquí, en el nombre del Señor, tranquilamente, porque yo lo siento así del Señor. Entonces cuando intentamos marchar otra vez a tirarse al balcón, Padre mío, otra vez le enganchó por los pelos, gracias al Señor, en el nombre de Jesucristo, hasta que logramos salir y se calmó totalmente, tal como el Señor me había dicho. Porque luego, días después, entonces esta mujer sí que vino a la iglesia y ahí sí que pudimos orar bien, ¿verdad? Y entonces supimos que Dios puso su mano para que nada ocurriera. Bien, esto es algo que yo le conté a Carlos Anacondia. Carlos Anacondia se reía de mí, y con mucha razón, porque me dijo, y atención, esto es para todos, me dijo, no se puede ir a orar donde una mujer, a su hogar, donde pues es su guarida. Tiene que venir, la mujer que quiere ser libertada o el hombre tiene que venir a la iglesia donde estamos nosotros, ¿verdad? Porque no se puede hacer eso, ¿verdad? Y tiene razón, por muchas razones. ¿Por qué? Porque claro, tengan en cuenta una mujer que había hecho unos pactos tan terribles con el diablo, misas negras, pacto de sangre, yo no sé cuántas cosas había hecho esta mujer, ¿no? Y ¿qué es lo que necesita esta gente? Esta gente necesita liberación, pero necesita escuchar la palabra del Señor, necesita comprenderla, entenderla, porque esta mujer, más que arrepentimiento, lo que realmente quería era liberación, porque era el momento que ya había llegado, al momento de su vida, de servir tiempo al enemigo, y ahora el enemigo venía dándole leña, y mucho más al escuchar la radio y querer seguir al Señor. Entonces, claro, tenía que esforzarse en venir a la iglesia, escuchar la palabra y a través de esto y después orar por ella, claro, cuando ha aceptado al Señor y ha obtenido un poco de conocimiento. Pero esta mujer no había venido a la iglesia, era la primera vez prácticamente que escuchaba directamente con nosotros. No se podía hacer eso, no se podía orar. Así que aprendimos de esta lección, porque hubo otras mujeres, ¿verdad?, que también habían entregado su alma al diablo, y vinieron a la iglesia y fue todo muy distinto, ¿verdad? Sí, el enemigo se manifestó, pero todo muy distinto completamente. Así que esto es una experiencia, ¿verdad? Que claro, tenemos que tener en cuenta que esto no se puede hacer. Es decir, cuando alguien pide liberación, tiene que venir a la iglesia cuando son gente nueva, porque necesitan adquirir un conocimiento de la palabra del Señor, arrepentirse profundamente de sus pecados, de lo que han hecho, y entonces la liberación se dará. Ahora, tengan en cuenta que tendrán una lucha, no será una liberación de hoy para mañana, porque alguien que ha hecho algo así tan gordo, pues la verdad es un poco complicado para Dios. El poder, Dios tiene poder, totalmente, faltaría más. El poder de Dios es grande y lo hace en un momento, pero es que a veces hay una justicia de Dios que se tiene que cumplir en las personas por haber hecho tanto mal, y tienen que comprender el daño y el mal que han hecho. Pero gracias al Señor salimos bien de la situación, ¿verdad? Después la mujer, como antes he dicho, vino, oramos por ella, pues yo no sé, en bastantes ocasiones, seguía teniendo tormentos y cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues no sé al final qué pasó con ella, pero quiero decir que pudimos orar, aceptó al Señor y todo lo demás. Así que el error aquel de ir a la casa, lo pasamos mal en aquel momento, porque claro, el enemigo quería hacerla daño para luego hacernos daño a nosotros, imaginaros bien, ¿verdad?
Así que Dios los bendiga. Quería contaros esta experiencia y especialmente que sirva para los pastores, que eso es algo que no se debe hacer y que antes, bueno, por la ignorancia, pues lo hacíamos mucho, ¿verdad? De ir a las casas y orar cuando había liberación o algo, y realmente era un problema. Sin embargo, siempre cuando han venido a la iglesia, siempre ha sido distinto. Y el Señor siempre nos ha dado la victoria. Que el Señor los bendiga.